Y para entender un poco en qué consiste, vamos a remitirnos a la medicina tradicional o curativa. Desde la antigüedad los médicos nos hemos dedicado o ocupado de curar, vale decir, de intentar mejorar a un paciente cuando ya está enfermo o tiene alguna molestia. La medicina curativa ha sido muy importante, sobre todo en el último siglo, en mejorar las expectativas de vida y la calidad de vida de las personas que se enferman, sin contar algunos detalles, por ejemplo, los avances importantes en las técnicas quirúrgicas, la capacidad de realizar trasplantes de órganos, las cirugías de corazón, ya sea para solucionar algún problema en las coronarias o de las válvulas del corazón. ¿Para qué decir lo importante que ha sido el uso de antibióticos o de medicamentos actuales como los tratamientos biológicos que sirven para el tratamiento de enfermedades inmunológicas, para el cáncer y las quimioterapias en el cáncer? La medicina curativa ha sido muy, muy importante, pero sin embargo no garantiza que pacientes que están desarrollando enfermedades y no tienen molestias, una vez que las sean diagnosticadas, podamos mejorarlas o evitar sus secuelas. La medicina preventiva se puede aplicar en cada consulta a un centro hospitalario. Cada vez que a algún niño o un adulto se le indica una vacuna, cada vez que alguien controla la presión y se le indica al paciente tratar una hipertensión, o cada vez que se pesa a un paciente y se le encuentra con sobrepeso y se le indica bajar de peso para evitar las complicaciones de la obesidad, todas esas son atenciones de medicina preventiva. Sin embargo, en un servicio de medicina preventiva, todas estas atenciones se estructuran de acuerdo a las condiciones de cada paciente, como por ejemplo la edad, al sexo que pertenece, sus antecedentes familiares, sus factores de riesgo y sus antecedentes personales. La idea de esta charla es entusiasmarlos de los beneficios que significa hacer controles de salud regulares o chequeos. La idea es quitarles un poco el miedo que pueden tener algunas personas a sentir que se van a diagnosticar patologías que no quiere diagnosticarse o que va a recibir retos como en el caso de este paciente que probablemente engordó en pandemia. Para explicarle un poco ejemplos de lo que significa la medicina preventiva, las vacunas son un ejemplo súper importante y dada la contingencia, todos estamos muy ansiosos esperando a tener una vacuna efectiva que probablemente va a ser la única forma de recuperar el estilo de vida que teníamos antes de esta pandemia. Otros ejemplos como para evaluar la medicina preventiva es, por ejemplo, en actividades en el colegio, de fin de semana, actividades padre-hijo, un apoderado de 45 años que se cree sano porque no tiene ninguna molestia, sufre un dolor intenso al pecho, se desmaya y al ser asistido por el equipo de salud presente se le diagnostica un infarto. O en el caso de esta señora, entre las actividades de la casa, los niños, el trabajo, en realidad como se siente bien no consulta regularmente porque es sana y sin embargo al ducharse se palpa un nódulo en la mama que con las semanas aumenta de tamaño y le empieza a doler. Consulta a un doctor que le hace todo el estudio relacionado y se diagnostica un cáncer de mama lamentablemente avanzado. O en este caso, este señor de 58, 60 años, que siempre ha sido muy sano, no tiene ninguna molestia, y parte con un cuadro de dolor abdominal y problemas con el tránsito del intestino. Y al hacerse el estudio, se diagnostica un cáncer de colon que lamentablemente está avanzado. Cada uno de estos ejemplos eran personas que se creían sanas porque no tenían molestias previamente y porque nadie les había hecho un diagnóstico porque no hacían controles regulares de salud. Tampoco les habían detectado factores de riesgo que debieran tratar. Si estos pacientes hubiesen hecho chequeos preventivos regulares, se habría detectado, por ejemplo, en el caso del paciente con el infarto,
que sufría de presión alta y que tenía el colesterol muy elevado, y que estos dos factores obstruyeron sus arterias coronarias y le produjeron el infarto. O en el caso de la señora con cáncer de mama, se habría diagnosticado en ella factores de riesgo, como por ejemplo maternidad tardía o historia familiar directa de cáncer de mama, que habrían aconsejado realizar imágenes mamarias regulares, además de evaluaciones con especialista o mastólogo. Y en el caso del señor con cáncer de colon, si él se hubiera chequeado regularmente, a los 50 años habría partido con screening o chequeo para cáncer de colon, se habría identificado probablemente estas lesiones pequeñitas llamadas pólipos, que se pueden extraer antes de que se transformen en un cáncer obstructivo o sintomático, evento en el cual probablemente estamos llegando tarde y no podemos ofrecerle un tratamiento curativo. En el caso de las vacunas, después de la disponibilidad de agua potable, las vacunas son lo que más impacto tiene en salud pública a nivel mundial, en prevenir muertes y enfermedades tanto en niños como en adultos. En Chile tenemos desde el año 1978 un programa nacional de inmunizaciones que es gratuito y que ha contribuido significativamente a la disminución de la mortalidad infantil, y se ha logrado erradicar de Chile enfermedades tan graves como la viruela, la poliomielitis con todas sus secuelas y el sarampión, que si bien es cierto ha tenido algunos brotes, también es una enfermedad que se considera controlada. Podemos ver que el calendario de vacunación nacional ha ido variando con los años. Este es el último para el año 2020, que es un calendario súper completo, y vemos que también hay algunas vacunas gratuitas que se pueden indicar en la población adulta. Sin embargo, en los chequeos también hay algunas vacunas que están fuera del programa y que se pueden recomendar de acuerdo a los factores de riesgo o el grupo de edad al que el paciente pertenece, como por ejemplo la vacuna del herpes zóster, que es una complicación debida al virus de la varicela o de la peste cristal y que se puede prevenir indicando la vacuna. Entonces, la idea de esta charla es contarles que la prevención y el diagnóstico precoz de patologías es lo que se hace en un chequeo preventivo, en una sola evaluación, no dispersado en distintas atenciones a lo largo del tiempo. Y es súper importante entender que incluye más que solo hacerse algunos exámenes de sangre o imágenes. Incluye evaluaciones clínicas, evaluaciones de riesgos que vamos a ver para contarles un poco por qué la importancia de los chequeos. ¿Por qué me interesa en medicina preventiva, que no es una especialidad que exista en Chile? Si bien es cierto existe en otros países del mundo, porque es una especialidad muy importante. Cuando hice mi beca o formación en medicina interna, trabajé en hemodiálisis, que desde el punto de vista de medicina curativa es un procedimiento que permite que las personas que han perdido la función de sus riñones, al unirse a esta maquinita con unos filtros especiales, logran vivir muchos años, incluso sobre 10 años, gracias a este procedimiento. Sin embargo, implica 3 sesiones semanales de 4 horas cada una, además del uso de una serie de medicamentos, inyecciones, como para poder estar bien. Y el comentario que recibía muy frecuente de estos pacientes era: doctora, si yo hubiera sabido que el no cuidar mi presión arterial, que el no tratar mi diabetes, que el no automedicarme antiinflamatorios sin consultar a un doctor, me habría protegido de dializarme, yo me habría cuidado. Y eso despertó la necesidad de investigar de qué manera llegar antes de que los pacientes se enfermaran, y eso es lo que hace la medicina preventiva. Gracias a los avances en los métodos de diagnóstico y tratamiento, la medicina ha tendido los últimos años a buscar anticiparse al desarrollo de las enfermedades. Y es por eso que se han organizado los servicios de medicina preventiva, con el objetivo de acercarnos aún más a lo que yo considero el verdadero significado de la palabra salud, que es una situación
de bienestar físico, mental y social en ausencia de enfermedad. Tal como dice el dicho, estoy convencida que es mejor prevenir que curar, y la idea es que veremos cuáles son las intervenciones que haremos en un chequeo, porque la idea tampoco es exagerar, como en este caso de la caricatura, es demasiado prevención. Para entender un poco en base a qué elegimos las evaluaciones del chequeo preventivo, hay distintos tipos de prevención. Está la prevención primaria, la cual tiene como objetivo reducir los factores de riesgo antes de que la enfermedad, la condición o el daño se produzcan. Un ejemplo es las vacunas o el uso de cinturón de seguridad y las sillas de seguridad en los niños pequeñitos para evitar los daños relacionados con los accidentes de tránsito. También el identificar pacientes con ciertos hábitos poco saludables como el fumar, que es una condición que se relaciona con múltiples enfermedades, no tan solo varios tipos de cáncer pulmonar, de la vía respiratoria, faringe, laringe, de la vejiga, sino que además se relaciona con enfermedad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, entre otras muchas patologías. De hecho, hay muchas políticas, incluso de salud pública, donde se han instaurado normas o leyes que protegen los ambientes libres de humo del tabaco para proteger a los no fumadores. Otras actividades de salud como fomentar la actividad física regular, educar en lo que es la adecuada alimentación, todas son formas de promover un estilo de vida saludable como parte de evitar que se produzca la enfermedad o prevención primaria. También tenemos la prevención secundaria, donde la idea es detectar tempranamente el potencial de desarrollar una enfermedad o encontrar la enfermedad mientras el paciente no tiene síntomas. La idea es tratar de prevenir, posponer o atenuar la etapa en la que el paciente va a tener síntomas. Ejemplos de esto es, por ejemplo, cuando los pacientes sufren de colesterol elevado o dislipidemia, de presión alta, ambas condiciones que pueden generar un infarto, como en el caso del ejemplo que contamos anteriormente. Varios tipos de cáncer, la infección por VIH, la idea es detectarla y tratarla para que el paciente nunca desarrolle las complicaciones infecciosas o tumorales relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia humana o SIDA. En el caso del ejemplo que veíamos, lo ideal habría sido diagnosticar a este paciente cuando estaba feliz y sin ninguna molestia, pero ya tenía una lesión precursora de cáncer, que es el pólipo o un cáncer localizado. Y finalmente está la prevención terciaria, en la cual una vez que el paciente ya desarrolló la enfermedad sintomática o la condición, la idea es tratar de disminuir las complicaciones, retardar o incluso prevenir su progresión. Por ejemplo, en el caso del paciente que ya desarrolló una diabetes sintomática, la idea es tratarlo adecuadamente para, disminuir todas las complicaciones oftalmológicas que pueden llevar a la ceguera, el pie diabético y las amputaciones relacionadas, la falla del riñón, que puede terminar requiriendo hemodiálisis, que era la razón por la cual busqué dedicarme a esta área de la medicina, las alteraciones relacionadas con la neuropatía o la enfermedad arterial oclusiva, y finalmente el accidente cerebrovascular y el infarto, que son la principal causa de mortalidad en este grupo de pacientes. Definiciones de lo que es un examen de medicina preventiva hay muchas, pero esta que es nacional, que es la que está en la guía técnica del examen de medicina preventiva del Ministerio de Salud, define el examen de medicina preventiva como un plan periódico, vale decir, no es una sola vez en la vida, se realiza con cierta frecuencia, donde se monitorea y se evalúa el estado de salud a lo largo del ciclo vital. El examen de medicina preventiva se ve en todo el ciclo vital, o sea, desde la señora que está embarazada para prevenir las complicaciones en ella y en el hijo en gestación,
durante la infancia, todos los controles de niños sanos, las indicaciones de vacuna, y eso también se debe realizar en la edad adulta, incluso a partir de los 18 años, e incluso en la población geriátrica. Cada grupo de edad o etapa del ciclo vital tiene sus indicaciones propias de medicina preventiva. Y la idea de estos exámenes es reducir la enfermedad y la mortalidad asociada a enfermedades o condiciones que son prevenibles o controlables. Y la idea es que esto se hace tanto para la persona que lo padece como para su familia y la sociedad. Todos los tratamientos curativos de enfermedades como la diabetes, llámese diálisis o tratamientos, terminan siendo mucho más caros para la sociedad que prevenir estas condiciones. El objetivo entonces es preservar y promover la salud, idealmente prevenir la enfermedad y la incapacidad relacionada con esta, y facilitar el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad que diagnostiquemos, ojalá en etapa sintomática. La idea de realizar un chequeo regular busca que la persona se enferme menos y que tenga una mejor calidad de vida que las personas que visitan al médico cuando ya están cursando con molestias o se sienten mal. Entonces, este objetivo de mejorar las condiciones de salud del individuo se realiza a través de promocionar estilos de vida saludables, educar en la importancia de realizar actividad física regular, de optimizar la nutrición si los hábitos nutricionales no son los adecuados, de optimizar la calidad del sueño. Un sueño reparador y adecuado es muy importante, tan importante como no fumar o hacer ejercicio regular o controlar enfermedades tan importantes como la diabetes o la hipertensión. Manejo adecuado del estrés en estos tiempos también es muy importante en prevención. La idea es reducir los factores de riesgo que se encuentren en esta evaluación y detectar precozmente las patologías más frecuentes, como ejemplo, ya lo he nombrado varias veces, la hipertensión, la diabetes, los problemas de colesterol. Y la idea de estos chequeos no es solo decirle a la persona, ok, usted tiene estas patologías, sino que intervenir y tratar esas condiciones y controlar su evolución en el tiempo. Si no, no tiene ningún sentido tomar una foto y que el paciente no haga cambios en su estilo de vida, en los tratamientos que recibe para controlar esa patología. En base a todo lo que hemos conversado, entonces, ¿cuáles son los exámenes a realizar o las evaluaciones a realizar en un chequeo? Para elegirlas también es súper importante saber que no todas las patologías son evaluables en un chequeo. Por ejemplo, la enfermedad, hay varias condiciones, pero algo muy importante es que la enfermedad sea prevalente o frecuente. Yo no saco nada con hacerle screening o exámenes a cientos de personas para tratar de encontrar una enfermedad que es muy infrecuente, porque en realidad esos chequeos no van a ser costo efectivos, van a implicar gastos en salud, tiempo de los pacientes y no voy a influir en su calidad de vida o de salud. Lo otro es que el problema tiene que ser importante. Si yo voy a diagnosticar una enfermedad que nunca va a afectar la vida del paciente, voy a dar un ejemplo súper burdo, pero un lunar, un punto rubí, que es un lunar rojito que no tiene ninguna importancia, no tiene ningún sentido chequearlo. Y lo otro muy importante para elegir la enfermedad que voy a chequear es que sea modificable. En realidad, si yo voy a diagnosticar una enfermedad frente a la cual no puedo ofrecerle un tratamiento preventivo al paciente, en realidad no se incluyen los chequeos de salud. Y nuevamente, como les he comentado, las enfermedades crónicas no transmisibles como la presión alta, la diabetes, el colesterol, varios cánceres, son un buen ejemplo en patologías en las que se puede realizar un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y un control de la enfermedad asociada a estas patologías. Si vemos las causas de muerte en Chile, que es equiparable a las causas de muerte en el mundo en países en desarrollo y desarrollados, las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias, en las enfermedades del sistema circulatorio, el infarto, el accidente vascular, la insuficiencia cardíaca
y en las neoplasias, cánceres como el de pulmón, que es más frecuente en hombres, y el de mama en mujeres, todos estos cánceres son prevenibles. Esto es un esquema de lo que son los exámenes y evaluaciones que se sugieren en un chequeo preventivo. Están divididos según si se es hombre o mujer y el grupo de edad. Eso es importante porque, por ejemplo, en las mujeres a partir de los 40 años está indicado el screening de cáncer de mama a través de la mamografía y la ecografía mamaria. En hombres a partir de los 40 años está indicado el antígeno prostático. A partir de los 50 en ambos grupos de edad está indicado el estudio de buscando riesgo de tener lesiones precursoras de cáncer en el tubo digestivo. Incluye también algunos procedimientos cardiológicos y súper importante la consulta con el médico, que va a realizar una entrevista y una encuesta de salud buscando en el caso particular de ese paciente enfermedades, hábitos, cómo está la calidad del sueño, antecedentes familiares, para ir tratando de personalizar la evaluación de salud que se hace en ese chequeo. Hay algunas evaluaciones que se hacen en el examen físico, como el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, que les voy a mostrar más adelante, es un indicador indirecto de la grasa abdominal, que es muy importante en el desarrollo de ciertas enfermedades, el control de la presión arterial, un examen físico general buscando alteraciones que ameriten mayor estudio, como por ejemplo, hay muchos pacientes que se han encontrado en chequeos nódulos tiroideos y al estudiarse era un cáncer de tiroides que estaba partiendo. Evaluar la presencia de lunares patológicos para derivar al dermatólogo y evaluar el riesgo de que alguno sea canceroso. Muchos exámenes de laboratorio nos sirven para calcular algunos score o riesgos. El más ampliamente realizado es el score de riesgo cardiovascular, dado que la primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Es posible a través de parámetros clínicos y de laboratorio calcular el riesgo particular que tiene cada paciente de tener un infarto e intervenir en ese riesgo. Esto es lo que les comentaba, cuando se mide la cintura del paciente, lo que yo estoy haciendo indirectamente, más que evaluar la grasita que está debajo de la piel, es evaluar esta grasa que es la peligrosa, que es la que está depositada entre medio de las vísceras o tripas del paciente. Esa grasa aumentada, junto con niveles de presión elevada, azúcar de ayuno elevada sin necesariamente ser diabetes, alteraciones con las grasitas de la sangre como son los triglicéridos y el colesterol bueno bajo, constituyen una enfermedad, una condición en realidad llamada síndrome metabólico, que es absolutamente asintomática y no es una enfermedad en sí, pero aumenta el riesgo de desarrollar diabetes de 3 a 5 veces y enfermedad de las coronarias del corazón e infarto de 1 a 3 veces. A nivel del hígado, este se llena de grasa, lo que produce inflamación, y con el tiempo puede llegar a desarrollar cirrosis e incluso una complicación que estamos viendo actualmente es el desarrollo de hepatocarcinoma o cáncer de hígado, incluso sin haber pasado por la etapa de cirrosis. Aumenta al doble el presentar problemas renales que incluso lleven a la insuficiencia renal crónica. En mujeres se puede asociar ovario poliquístico, que puede producir problemas para lograr un embarazo. También en este grupo es más frecuente alteraciones del sueño, como la apnea del sueño, y está estudiado que estos pacientes tienen 2 veces más riesgo de fallecer por estas complicaciones a largo plazo que los pacientes que no lo padecen. Entonces, la idea es, una vez realizado el chequeo y controlado con el paciente los resultados de los exámenes de laboratorio, imágenes y la evaluación clínica, la idea es entregar recomendaciones de controles, recomendaciones de manejo, hacer algunas intervenciones de salud, como por ejemplo, educar en el tipo de alimentación que le conviene al paciente, en cómo retomar la actividad física, y la idea es derivar para el manejo de las patologías o alteraciones detectadas.
En cuanto a la frecuencia o qué tan seguido debe hacerse un chequeo, depende de varios factores, entre otros la edad. En general, de acuerdo a la edad, se recomienda cada 2 a 3 años en pacientes menores de 40 años, entre 1 y 2 años en pacientes entre 40 y 50 años, y anual en pacientes mayores de esta edad, porque ahí es una edad donde aparecen más frecuentemente patologías asintomáticas, pero que son susceptibles de tratamiento. También hay recomendaciones nacionales e internacionales que van variando de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo año a año. Por lo tanto, esto no es algo estático y es absolutamente dinámico y se va modificando incluso año a año. Es importante entender que en pacientes sanos que no tienen patologías, el chequeo anual puede ser la única oportunidad de tener una evaluación médica y educación en salud. Y yo encuentro que es muy importante considerarlo casi como la revisión técnica a la que sometemos a nuestro auto, a muchos equipos electrónicos. El cuerpo también merece tener un control regular de salud. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, la idea es que los estudios a realizar en un chequeo se van definiendo de acuerdo a la población de riesgo a la que pertenece el paciente, llámese edad, sexo, hábitos, antecedentes familiares. Existe una propuesta tipo, pero que puede ser modificada de acuerdo a las condiciones específicas de cada paciente. Y esa es la idea de poder personalizar la atención de acuerdo a los requerimientos especiales. Otro concepto súper importante es que independiente que el paciente se esté controlando por alguna patología crónica, de todas maneras es importante tener un examen general periódico de salud, ya que en el caso, por ejemplo, de un paciente que se esté controlando por un hipotiroidismo, igual tiene riesgo de tener estas otras enfermedades frecuentes que hemos estado conversando y que vale la pena chequear. Muy importante cuando se identifiquen las alteraciones o los factores de riesgo del paciente. La idea es que medicina preventiva es un servicio transversal en la clínica que está contactado con todos los centros donde es posible manejar o controlar estos factores de riesgo. Por ejemplo, en los pacientes fumadores existe la posibilidad de derivarlos con un equipo de especialistas que los ayuden no solo a dejar de fumar, sino que también evalúen las patologías que puede tener ese paciente relacionadas con el uso de tabaco. Estudios de enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, evaluar el riesgo que tiene de desarrollar un cáncer de acuerdo a la cantidad de cigarrillos que haya fumado en su vida. En el caso de los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular elevado, lo podemos derivar con los especialistas que correspondan. El centro del cáncer también podemos derivar pacientes donde identifiquemos que hay un riesgo elevado de padecer cánceres familiares, para lo cual incluso podemos contar con chequeos más frecuentes o consejos genéticos. En el caso de los pacientes que tengan algún problema del sueño, que insisto es muy importante, podemos derivarlos con especialistas que lo pueden ayudar a mejorar su calidad de sueño. Con el equipo de geriatría existen actualmente, estamos en desarrollo programas para prevenir el deterioro en la edad de adulto mayor, incluso podemos partir antes de los 65 años. No quiero dejar ningún servicio de los que están relacionados con preventiva, pero también podemos derivar al paciente para manejo de obesidad, para partir o retomar la actividad física. O sea, la idea es que existen muchas herramientas para poder derivarlo. Entonces, finalmente, ¿cuál es la idea de los chequeos preventivos? La idea es promover estilos de vida saludables, reconocer en la persona que se realiza chequeos sus factores de riesgo y tratarlos, detectar patologías importantes en etapa sintomática cuando el paciente no se ha dado cuenta que las padece y donde es más fácil poder ofrecer tratamientos para evitar o retardar sus complicaciones a largo plazo, indicar vacunas u otros tratamientos preventivos que el paciente requiera y también aconsejar intervenciones en la familia. Como les había comentado en algunos de los ejemplos, si hay un paciente que desarrolló un cáncer en una etapa no habitual o más temprana, la idea es que sus familiares directos se chequeen e incluso si hay una asociación familiar importante donde varios miembros de la familia tienen esta patología, podemos derivarlos a consejería genética. Espero haberles
mostrado para qué sirven los chequeos preventivos y haberlos entusiasmado con realizarlos, los invitamos a conocer nuestro servicio de medicina preventiva en la Clínica Universidad de los Andes. Les recuerdo que la clínica continúa con sus atenciones tanto presenciales, también hay atenciones por telemedicina y algunas a domicilio también. Muchas gracias.